Bienvenidos a otra clase del curso de italiano básico de la Escuela Políglota. El día de hoy vamos a aprender acerca de los artículos definidos e indefinidos. En italiano, los artículos son palabras que acompañan al sustantivo, es decir, que nos indican si se trata de algo conocido o algo desconocido. En italiano, al igual que en español, existen dos tipos, los definidos y los indefinidos. ¿Qué es un artículo definido? Es un artículo que nos indica que hablamos de algo específico. El libro, la silla. Nos estamos refiriendo a un libro en específico o una silla en específico. En italiano son en singular il, la, lo, el apóstrofo y en plural i, li, le. Mientras que los artículos indefinidos, como bien lo dice su nombre, se refiere a lo indefinido, es decir, que no sabemos cuál es la cantidad ni cuántos son. Es decir, una silla, cuando hablamos de tampoco sabemos qué silla es, simplemente hablamos de una silla en general, ¿ok? En italiano vienen a ser un, uno, una y un apóstrofo, ¿ok? Ahora, los artículos cambian según sean masculino o femenino, es decir, su género y también su cantidad, es decir, singular o plural. Además, en italiano los artículos varían según la letra inicial de la palabra siguiente. Esto es muy importante dado que en español no es así. Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuáles son los artículos definidos en italiano? O articoli determinativi. En singular masculino, il, lo, el apóstrofo. En plural masculino, i, li, gli. En singular femenino, la, el apóstrofo. Y en plural femenino solo tenemos le. Ahora veamos unos ejemplos prácticos. El artículo masculino, il, cuando se usa, se utiliza cuando las palabras comienzan con una consonante. Por ejemplo, il cane, il ragazzo, il giorno. Mientras que el apóstrofo se utiliza cuando las palabras comienzan con una vocal, como por ejemplo l'amico, l'occhio. Acá al igual les estoy dejando unos ejemplos en plural, pero me gustaría que se centren en el singular. Ahora veamos lo que les indicaba. Lo se va a utilizar con las palabras que comienzan con la letra S más consonante, es decir, S impura, o con las palabras que comienzan con GN, PN, PS, X, Y, Z. Como por ejemplo lo stadio, lo gnomo, lo pneumático. Mucha atención a las palabras que comienzan con S, porque las personas que hablamos español solemos decir lo estadio o cualquier palabra que tenga una S más una vocal también solemos añadir una E antes y esto es un error. Veamos otros ejemplos. Lo psicólogo, lo xilófono y lo yogurt. Ahora veamos los artículos femeninos. La se va a utilizar para las palabras que comienzan con una consonante, es decir, la tavola, la scuola, mientras que el apóstrofo se va a utilizar con las palabras que comienzan con una vocal, es decir, l'ape, l'insalata. Ahora vamos a aprender los artículos indefinidos, o como se dice en italiano, gli articoli indeterminativi. En el masculino singular tenemos un libro, uno studente, o sea, un uno. Mientras que en el femenino singular tenemos una y un apóstrofo, ¿ok? Ahora, es muy importante tener en cuenta que tanto en español y en italiano algunas palabras tienen género masculino o femenino diferente aunque signifiquen lo mismo. Por ejemplo, en español la leche es femenino, mientras que en italiano il latte es masculino. Ahora veamos los artículos masculinos. Ejemplos. Un se utiliza cuando las palabras comienzan con una consonante, es decir, un cane,
un regalo, un treno o un albero. Veamos ahora los artículos masculinos. Un se va a utilizar tanto para palabras que empiezan con consonante como con vocal. Es decir, un cane, un regalo, un treno, un albero, un ombrello, un orologio. Mientras que uno lo vamos a utilizar con las palabras que comienzan con S más una consonante, o con GN, o con Z, o con X, o con Y y PS. Como por ejemplo uno stivale, uno zaino, uno yacht, uno psicólogo. Ahora veamos los artículos femeninos. Una se va a utilizar para las palabras que comienzan con consonante, es decir, una donna, una strada, una penna. Mientras que uno con apóstrofo se utiliza con las palabras que comienzan con una vocal, es decir, una arancia, un'idea, un'isola. Ahora, esto es muy importante. En italiano, los artículos indefinidos no tienen una forma específica en plural como en español, que decimos unas o unos, pero se puede expresar la misma idea con otras palabras o construcciones equivalentes. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el plural de los artículos indefinidos? De la siguiente forma. En español, cuando decimos unos, en italiano vamos a decir dei. Cuando decimos unas, vamos a decir delle. Cuando decimos unos otra vez, pero cuando es un masculino plural que empieza por vocal o con S, decimos degli. Y cuando es un femenino plural que empieza por vocal o consonante, decimos delle. En resumen, tenemos dei, delle, degli. Veamos unos ejemplos. Dei se utiliza para las palabras que comienzan con una consonante, es decir, dei cani, dei regali, dei treni. Mientras que degli se utiliza para las palabras que comienzan con una vocal y S más consonante, PS, Z, X, Y, como degli alberi, degli ombrelli, degli orologi, degli zaini. En cuanto al artículo femenino, delle se utiliza para las palabras que comienzan con una consonante, es decir, una donna, una strada, una penna. Delle donne, delle strade, delle penne. Sin embargo, también lo vamos a utilizar para las palabras que comienzan con una vocal. Delle amiche, delle arance. Estas otras formas son combinaciones de preposiciones más artículos definidos. Dei es igual a di más i. Degli es igual a di más gli. Y delle es igual a di más le. Aunque no son literalmente artículos indefinidos, cumplen exactamente la misma función en plural. Ahora te voy a leer unos pequeños ejemplos de contexto. Ho comprato dei libri. Ci sono degli amici qui. Vorrei dei pomodori. Abbiamo delle mele. Hai visto dei gatti? Porta degli snack per i bambini. Ho invitato delle ragazze. C'è del pane lì. Vorrei della frutta. Qualcuno comprerá degli incensi. Como se habrán dado cuenta, no se puede usar uno o un apóstrofo en plural. Lo repito. Y en situaciones informales o coloquiales se puede omitir el artículo, es decir, ho amici italiani. No hay necesidad de decir tengo unos amigos italianos. Ahora aquí te dejo unos ejercicios, te invito a que le des pausa a la pantalla y puedas resolver estos ejercicios. Te dejo 3 ejercicios, este y este. Ahora acá te dejo las soluciones para que le des pausa a la pantalla y puedas validar tus conocimientos y cuántas respuestas tuviste correctas.
Finalmente, aunque problemi y fiori terminan en i, recuerda que fiori es masculino, por lo que usamos dei y no delle. Les agradezco por haber participado en la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.